Hola chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a resolver una prueba de 20 preguntas de razonamiento abstracto del tema específico de secuencias gráficas. Para que aprovechen estos minutos al máximo y el aprendizaje sea efectivo, antes de resolver cada pregunta les daré 30 segundos para que ustedes puedan responderla. Pasado ese tiempo, procederé a resolver la pregunta. De esta manera podrán comparar sus respuestas y ver que también resuelven las preguntas. Bien chicos, mucha suerte y empecemos con la primera pregunta. Bueno chicos, aquí la respuesta se encuentra en la alternativa C. Fíjense que las figuras siguen un patrón de rotación. A ver, vamos a trazar una línea aquí para que sea más fácil identificar ese patrón de rotación. Ya hay una rotación en sentido horario. Ya todas las figuras siguen ese mismo patrón de rotación. Así que la figura que debe continuar, la línea debe estar oblicua, tal como aparece en la alternativa C. ¿Sí? Por eso decimos que esta es la respuesta. Bueno chicos, para determinar la figura que continúa vamos a analizar separadamente las figuras pequeñas dentro de la cuadrícula. Vamos a empezar con el círculo. Fijémonos que se encuentra en la parte superior izquierda. Después está en la parte superior derecha. Ahora en la parte inferior derecha y luego en la parte inferior izquierda. Entonces el patrón de rotación que sigue es estar en las esquinas, ¿no?, del cuadrado. Entonces, viendo en las alternativas, podría ser la B y la opción E. Bien, vamos a analizar ahora el triángulo. El triángulo se mueve horizontalmente avanzando un cuadrado hacia la derecha. Y cuando llega al extremo final, empieza nuevamente por el extremo izquierdo. Entonces, en la siguiente ubicación, el triángulo tendría que estar al centro, ¿no? Tal como ocurre en la alternativa B y en la alternativa E. Para determinar cuál es la respuesta, vamos a analizar ahora al asterisco. El movimiento del asterisco, según lo que se observa, es a través del contorno del cuadrado. Entonces, lo único que tenemos que analizar es la cantidad de cuadraditos que se está desplazando. Bien, ahora observando cuidadosamente nos damos cuenta que de la primera a la segunda figura hay un cuadradito que la separa, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, hay un cuadradito que separa entre ambas posiciones, ¿no?, de la primera y la segunda figura. Y entre la segunda y la tercera vemos que hay 1 y 2, ¿sí? Son dos cuadraditos de separación entre las posiciones, ¿no?
Y entre la tercera y la cuarta figura vamos a contar 1, 2, 3, 4. 4 cuadraditos de separación entre la tercera y la cuarta. Entonces vemos que se está duplicando la cantidad de cuadraditos libres que hay entre ambas posiciones, ¿no? 1, 2, 4, entonces debe continuar ahora 8. Ya, debe haber 8 cuadraditos de separación. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces quiere decir que el asterisco debe aparecer en la parte inferior derecha, ¿sí? Tal como aparece en la alternativa B. Bien chicos, aquí para determinar la figura que continúa vamos a sombrear esta parte del círculo para tenerla de referencia y ver cómo está cambiando la figura. Vemos que hay una rotación, ¿no? Que es en sentido horario, ¿sí? A ver, para que quede más claro vamos a trazar esta línea que está al frente de esa región sombreada y vemos que la rotación es en sentido horario, entonces ahora esa línea parece un poquito más inclinada y se sigue con ese mismo patrón de rotación. Entonces, siguiendo ese patrón de rotación, esa línea debería estar inclinada hacia el lado derecho, algo así. Entonces las respuestas podrían ser la opción B o la opción D o la opción E. Ahora la parte que está sombreada debería aparecer a esta altura, ¿no? Siguiendo el patrón de rotación, ¿no? Entonces, de las tres posibles respuestas, la única que cumple sería la alternativa D. ¿Ya? Porque fíjense que en la B, la parte sombreada tendría que ser esta de aquí, ¿no? Ya, no es la otra, porque la otra parte, digamos, para diferenciarla vamos a pintar de azul. ¿Ya? Entonces, la parte de azul vendría a ser esta de aquí, ¿no? Entonces, no sigue el patrón. En cambio, en la alternativa D sí se tiene ese patrón. La parte que está sombreada en rojo está al frente, ¿no? Al frente de la línea que estamos marcando como referencia. Entonces, la respuesta correcta se encuentra en la alternativa D. Bueno chicos, aquí el patrón que siguen las figuras es un patrón de reflexión. Fíjense que la figura 1 aparece como parte de la figura 2, pero de manera reflejada. Entonces quiere decir que en la figura 2 se ha agregado una línea, ¿no? Adicional. Y ese mismo patrón se vuelve a repetir para la tercera figura. Observen que la tercera figura
contiene a la figura 2, a la figura anterior, ya, solo que de manera reflejada, y adicionalmente se agrega una nueva línea. Ya, entonces vemos que el patrón se sigue manteniendo. Y lo mismo ocurre para la siguiente figura. En la siguiente figura vemos que la figura anterior se refleja de manera vertical, como si hubiera un espejo, ¿no? Y adicionalmente se agrega una línea. Entonces, siguiendo ese patrón, la respuesta tendría que estar en la alternativa D. Ya, fíjense que esta parte correspondería a la figura anterior. Y adicionalmente se agrega una nueva línea. Ya, entonces esta sería la respuesta correcta. Bueno chicos, aquí lo que observamos es que aparece la misma figura, solo que está rotando en sentido horario. Para que sea más fácil de analizar, vamos a fijarnos solamente en esta parte de la figura. Entonces vemos que esa parte que está horizontal ahora aparece vertical hacia el lado izquierdo. Entonces quiere decir que la rotación ha sido en sentido horario y sería una rotación de 90 grados, ¿no? De estar horizontal aparece vertical. Luego vemos que esa parte de la figura aparece reflejada, ¿no? Es como un reflejo vertical. Pero también eso se puede interpretar como una doble rotación de 90. Fíjense que esa parte de la figura está así, en esta posición. Después, si lo rotamos 90 grados, pues aparecerá horizontal, así, ya una rotación en sentido horario. Y si luego volvemos a rotar, entonces aparece ya de manera vertical, como está en la tercera figura. Entonces hay una doble rotación de 90 grados. Por tanto, aquí la rotación entre la segunda y tercera figura sería de una rotación de 180 grados. Y ahora entre la tercera figura y la cuarta figura hay una triple rotación de 90 grados. Observemos que inicialmente la figura está así, rota 90 grados, entonces va a aparecer ahora así, horizontal hacia abajo, vuelve a rotar 90 grados, aparecería vertical hacia la izquierda y otra vez una rotación de 90 grados y de aparecer horizontal. Y efectivamente esa es la posición de esa parte de la figura. Así que aquí la rotación ha sido de 270 grados. Entonces, como se observa aquí, primero era 90, después 180, después 270. Entonces la rotación de la última figura debe ser de 360 grados. O sea, una vuelta completa. Pero al realizar una rotación de 360 grados o una vuelta completa, la figura llega a su misma posición. ¿Ya? Entonces la respuesta podría ser bien la alternativa A o la alternativa E, ¿no? De estas dos alternativas, pues la respuesta va a ser la alternativa E. ¿Por qué? Porque la figura no debe cambiar, ¿no? Simplemente la estamos girando, pues llega de nuevo a su misma posición original y no debe sufrir ningún cambio. ¿Ya? Entonces, en una rotación de 360 grados, pues no hay ningún cambio porque se llega de nuevo al comienzo. Por eso decimos que esta es la respuesta.
Para analizar el patrón de rotación que siguen las figuras, vamos a tomar como referencia en primer lugar esta línea horizontal y esta otra línea vertical que divide a la mitad de la circunferencia en dos partes. Entonces vemos que de la primera a la segunda figura hay una rotación en sentido antihorario, ya en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ese mismo patrón se vuelve a repetir entre la segunda y la tercera figura. Entonces, de la tercera a la cuarta figura, siguiendo el mismo patrón, el diámetro ahora debe aparecer vertical y la otra línea pequeña debe aparecer hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, las opciones que tienen esa distribución sería la A, la alternativa C, la D y la E. Ahora vamos a analizar cómo las figuras dentro de la circunferencia están cambiando de ubicación. A ver, vamos a tomar como referencia al rectángulo. Observemos que este rectángulo está en la parte inferior y después aparece en la parte superior. Aquí lo que se observa es que el rectángulo toma la ubicación del círculo y luego la figura se rota. Ya por eso es que aparece en esa ubicación. Y eso mismo ocurre de la segunda a la tercera figura. El rectángulo va a tomar la ubicación ahora del círculo y luego ocurre la rotación. Por eso es que ahora el rectángulo aparece aquí. De la tercera a la cuarta figura lo que tendría que ocurrir es que el rectángulo va a tomar la ubicación del círculo y después ocurre la rotación. Por eso es que debe aparecer en el lado izquierdo. Eso que ha ocurrido con el rectángulo también ocurre con las otras figuras. El triángulo también va a seguir ese mismo patrón. Entonces, en la tercera figura el triángulo lo tenemos en la parte inferior izquierda. Va a ocupar el lugar del rectángulo. Y luego ocurre la rotación, entonces el triángulo tiene que aparecer en la parte superior derecha. Entonces la respuesta podría estar en la opción A, en la alternativa A, o en la alternativa D. Queda sobreentendido que el círculo se va a ubicar en la parte inferior derecha, ¿no? La diferencia entre la alternativa A y la D es la orientación del triángulo. Observando todas las figuras de la secuencia, vemos que el triángulo siempre mantiene su misma orientación, ¿ya? Entonces, eso nos permite concluir que la orientación de la alternativa D es la correcta, ¿sí? Por tanto, esa sería la respuesta.
Bien, para determinar qué figura completa la secuencia vamos a empezar analizando esta pequeña línea diagonal que está en la parte inferior izquierda. Vemos que se ha desplazado un cuadradito hacia la derecha y de la segunda a la tercera figura también hay un desplazamiento de un cuadradito hacia la derecha, y de la tercera a la cuarta también hay un desplazamiento de un cuadradito, ¿no? Entonces, lo que se puede concluir es que en la siguiente figura debe aparecer en la parte superior, ya en la parte superior derecha, tal como ocurre en la alternativa A, en la B, en la D y en la E. Bien, ahora vamos a analizar el desplazamiento de la otra línea, que también empieza en la parte inferior izquierda. Después se desplaza una ubicación, después se desplaza dos ubicaciones y después se desplaza una, dos, tres ubicaciones. Ya, entonces vamos a anotarlo. Primero hay una ubicación de desplazamiento, después dos, después tres. Entonces, en la siguiente figura debe desplazarse cuatro ubicaciones o cuatro cuadraditos, ¿no? 1, 2, 3, 4 debe aparecer en la parte inferior derecha, tal como ocurre en la alternativa A, en la B, en la D y en la E. Ahora vamos a analizar el desplazamiento de la línea que se encuentra en la parte superior izquierda. Vemos que se ha desplazado un cuadradito, después se ha desplazado dos cuadraditos y después se ha desplazado uno, dos, tres, sí, tres cuadraditos. Ya, entonces de la tercera a la cuarta figura debe desplazarse cuatro cuadraditos, ¿no? Así que debe aparecer en la parte superior derecha. Tal como ocurre en la alternativa B, observemos que pueden estar sobrepuestas las líneas, ¿ya? Cada cuadrícula tiene cuatro líneas oblicuas. Por eso no consideramos la A, porque no pueden sobreponerse, ¿no? Porque ya tienen las cuatro. En la D tampoco. En la E sí podríamos considerar, ¿no?, que están sobrepuestas, ya para que tengan sus cuatro líneas. Entonces la respuesta podría estar en la alternativa B o en la alternativa E. Así que finalmente vamos a analizar la que falta, que sería esta línea de aquí, que vemos que se ha desplazado un cuadradito, después uno más, aquí podría estar sobrepuesto, y después uno más, ¿no? Entonces el desplazamiento es de un cuadradito, ya. Entonces en la siguiente figura debe aparecer en el centro de la parte inferior, tal como ocurre en la alternativa B. Entonces esa vendría a ser la respuesta correcta. Bien, aquí el patrón que siguen las figuras es de la división. Empezamos con la primera figura. En la siguiente se ha dividido en dos partes. Después se ha dividido en tres partes. Luego en cuatro partes. Aquí vemos que se ha dividido en cinco partes. Entonces debemos buscar el triángulo que se ha dividido en seis partes, ¿no? Pero vemos que el triángulo no cambia de forma. Así que se descarta la opción B y la opción E.
La respuesta estaría en la alternativa D, ¿no? Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? El triángulo ha sido dividido en 6 partes. Aquí lo que se puede observar a simple vista es que la figura pequeña está desplazándose desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha, pero está cambiando de forma, ¿sí? A medida que avanza, también cambia de forma. Cuadrado, círculo, cuadrado, círculo. Al final debe tocar ser un pequeño cuadrado, ¿no? Entonces, la respuesta puede ser la opción E o la opción A. Ahora solo tenemos que analizar la figura del centro. Vemos que la figura del centro cambia de círculo a cuadrado, de círculo a cuadrado, va. Entonces la figura que continúa debe ir un círculo, tal como aparece en la alternativa E. Para determinar la respuesta vamos a empezar analizando cómo es que cambia de orientación esta línea. Ya primero está horizontal, después ha sufrido una rotación, pero también a su vez una traslación, ¿no? Es como que está desplazándose y rotando, ¿no? Y luego vemos que ese mismo patrón se sigue repitiendo entre la segunda y la tercera figura. Y entre la tercera y la cuarta también aparece el mismo patrón de rotación y traslación. Entonces, en la quinta figura, esa línea debe aparecer más o menos en esta ubicación, tal como ocurre en la alternativa C y en la alternativa E. Bien, ahora lo que debemos hacer es determinar cómo están cambiando de ubicación las bolitas, en especial la que tiene el círculo, en la que tiene un centro. Al comienzo aparece en la parte inferior izquierda, después parece que se ha desplazado al siguiente vértice. Ya, entonces el patrón que sigue esa bolita es fácil de determinar porque está desplazándose en sentido horario a través de los vértices del pentágono. Ya, entonces aquí en la cuarta figura debe aparecer sobrepuesta con la otra bolita, no hay problema. Así que en la quinta figura debe aparecer en la parte inferior derecha, tal como aparece en la alternativa D. Así que esta vendría a ser la respuesta.
Bien, aquí es fácil de determinar la figura que continúa si nos fijamos en estos dos puntos. Vemos que se desplazan hacia la derecha avanzando una columna. Por tanto, en la figura que continúa deben aparecer en la última columna, en el extremo derecho, tal como es el caso de la alternativa A y la alternativa B. Ahora también podemos fijarnos en este patrón de líneas. Vemos que también se desplaza igual que los dos puntos hacia la derecha, solo que al llegar al final, al extremo del cuadrado, empieza otra vez en el lado izquierdo. Entonces, manteniendo ese patrón, vemos que se debe desplazar una columna hacia la derecha, tal como aparece en la alternativa B. Por eso entonces concluimos que esta es la respuesta correcta. Aquí el análisis se puede hacer por filas o por columnas. Si analizamos por filas, vemos que las expresiones siempre se repiten. A ver, fijémonos en la expresión de la boca. Al comienzo está triste, después alegre, después serio. Y ese mismo patrón se repite, ¿no?, en la siguiente fila. Están las tres expresiones. Entonces, en la última fila, la expresión que falta sería la expresión de la sonrisa, ¿no? Así que la respuesta podría ser la alternativa C, la D y la E. Ahora, si nos fijamos en la nariz, vemos que está formado por tres figuras distintas: triángulo, círculo y cuadrado. Y esas mismas figuras se repiten en la siguiente fila. Entonces, como ya tenemos el círculo y el triángulo, lo que faltaría sería que la nariz sea cuadrada, tal como aparece en la alternativa E. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Bien, chicos, aquí lo que se puede observar es que hay una rotación en sentido horario. Ya, fíjense que esta línea que está vertical luego aparece horizontal y eso se vuelve a repetir. De horizontal pasa a vertical, así que manteniendo ese mismo patrón de rotación, esa línea tendría que aparecer ahora horizontal. Entonces quiere decir que la parte sombreada del triángulo sería la parte opuesta a esa línea, ¿no? O sea, la parte inferior. Ya, entonces las posibles respuestas estarían en la alternativa A, B, C y E. Ya, ahora vamos a analizar cómo cambia la parte sombreada del círculo. Vemos que inicialmente está en la parte inferior derecha, después en la parte superior derecha, después en la parte superior izquierda. Ya, entonces lo que se observa es que hay una rotación, ¿no? Una rotación en sentido antihorario, ya, en todos los casos.
¿sí? Entonces, siguiendo ese mismo patrón de rotación, ahora tocaría que esté en la parte inferior izquierda, tal como aparece en la alternativa B, en la alternativa C y en la alternativa E. Ahora lo que tenemos que fijarnos es en los puntos. Vemos que siempre hay la misma cantidad de puntos, ¿no? En todos los casos siempre son 6 puntos y siempre tienen la misma disposición, ¿no? Como formando un triángulo, ¿ya? Entonces, ese mismo patrón es el que tenemos que buscar en los puntos. En la alternativa E vemos que no se forma un triángulo, así que esa no podría ser la respuesta. En la alternativa B tampoco se forma un triángulo, ¿ya? Así que esas quedan descartadas y la respuesta correcta entonces sería la figura de la alternativa C. Bien, vamos a empezar analizando el círculo que tenemos por aquí, el círculo con un puntito. Vemos que aparece en la parte superior, después se desplaza hacia el vértice izquierdo y luego se desplaza al vértice inferior. Entonces el patrón es que recorre todos los vértices del hexágono, ¿no? Así que luego tocaría que esté en la parte inferior derecha, tal como ocurre en la alternativa A, en la C y en la E. Ahora nos vamos a fijar en cómo cambia esta diagonal. Vemos que de una figura a otra hay un desplazamiento de los vértices, ¿no? Digamos que este vértice que está aquí avanza hacia el siguiente y eso mismo se vuelve a repetir, ¿no? Vemos que la diagonal se desplaza un vértice. Si mantenemos el mismo patrón, el vértice en la figura que continúa debe estar en la parte superior, ¿no? Como ocurre en la alternativa A y en la alternativa E. Bien, ahora vamos a analizar el desplazamiento de este cuadradito que se encuentra en la parte superior izquierda, ¿ya? Vemos que su desplazamiento es de manera horizontal, después se desplaza de manera vertical hacia abajo y luego tiene un desplazamiento horizontal. Vemos que solamente se desplaza de esa manera, ¿no? Horizontal o vertical. Entonces ahora tocaría un desplazamiento vertical y tendría que aparecer en la parte superior izquierda, tal como ocurre en la alternativa E, ¿ya? Entonces esta vendría a ser la respuesta correcta. Vamos a empezar analizando cómo se desplaza este segmento que tiene en un extremo un rectángulo pequeño. Vemos que hay una rotación de una figura a otra en sentido antihorario. Ya es una pequeña rotación, como de 45 grados aproximadamente. Y luego vemos que hay una rotación mayor que podría ser de 90 más 45, 135 grados, ¿ya? O simplemente decimos que ha rotado un poco más que el caso anterior. ¿Ya? Entonces hay una rotación corta, una rotación
extensa, ¿no? Si se sigue ese patrón, tocaría ahora la rotación corta. Entonces ese segmento tendría que aparecer más o menos como el que aparece en la alternativa A o en la alternativa C. Ya, entonces una de estas dos podría ser la respuesta. La diferencia entre esas dos figuras es la flecha. Ya, en un caso es vertical y en el otro es oblicuo. Si nosotros observamos la flecha en todas las figuras siempre es vertical, ¿no? No cambia su ubicación. Por tanto, podemos concluir que la respuesta correcta se encuentra en la alternativa C. Vamos a empezar analizando cómo se mueve esta pequeña bolita que está en la parte superior izquierda. Vemos que se ha movido hacia la parte inferior, ya, y luego sigue desplazándose a través de los vértices del hexágono, ¿no? Entonces podemos concluir que en la figura que debe continuar, su ubicación debe ser en el lado derecho, tal como aparece en la alternativa A, en la B y en la C. Después podemos fijarnos en la flecha, en el desplazamiento de la flecha. Vemos que inicialmente está apuntando hacia la bolita y luego vemos que cambia su orientación y ahora apunta a la estrella. En la siguiente figura vemos que apunta a la bolita y en la siguiente apunta a la estrella. Entonces la flecha siempre está apuntando a la bolita o a la estrella, ¿no? Entonces, siguiendo ese patrón, tocaría que ahora apunte a la bolita, tal como ocurre en la alternativa C. Entonces, esta vendría a ser la respuesta correcta. Bueno, aquí es fácil ver que la figura que continúa va a ser una figura que tiene 7 lados, ¿no? Porque fíjense que tenemos un triángulo, después un cuadrado, pentágono, hexágono. Así que la figura que debe continuar debe ser un heptágono, una figura de 7 lados, tal como es el caso de la alternativa C y la alternativa E. Ahora, la figura que está en la parte interior, vemos que inicialmente son dos líneas paralelas, después tenemos un triángulo, o sea, una figura de 3 lados, después un cuadrado, figura de 4 lados, después un pentágono, figura de 5 lados. Entonces, evidentemente aquí el patrón es que la figura que está dentro tiene un lado menos que la figura que está afuera, ¿no? Entonces la figura interior debe ser un hexágono, tal como ocurre en la alternativa C. Aquí tenemos interiormente una figura de 6 lados. ¿Ya? Por tanto, esta es la respuesta correcta.
Bueno chicos, vamos a empezar analizando cómo cambia de posición esta pequeña circunferencia que está en la parte interior. Vemos que aparece en la parte superior derecha, después en la parte inferior derecha, después en la parte inferior izquierda, luego en la parte superior izquierda. Ya, entonces el patrón es que está desplazándose en sentido horario. Entonces, en la figura que continúa debe estar en la parte superior derecha, ¿no? Así que las posibles respuestas podrían ser la opción A, la opción B y la opción D. Ahora, algo similar ocurre con la parte que está sombreada aquí, este cuadradito. Es un desplazamiento en sentido opuesto, en sentido antihorario. Entonces debe aparecer en la parte superior izquierda, tal como ocurre en la alternativa A y en la alternativa D. Ya, una de estas dos podría ser la respuesta. La diferencia entre ambas es la ubicación del punto, ¿no? Entonces, vamos a analizar el movimiento del punto. El punto se encuentra en la parte inferior derecha, en la primera figura. Después aparece en la parte superior izquierda. Ya, entonces hace un desplazamiento en diagonal. Y en la siguiente vemos que vuelve a repetir ese patrón, desplazamiento en diagonal. Si sigue ese patrón, entonces debe aparecer en la parte inferior derecha. Por tanto, la respuesta se encuentra en la alternativa D. Vamos a empezar analizando cómo cambia de posición la flecha más larga. Vemos que inicialmente se encuentra en la parte superior izquierda, después se mueve al otro vértice, ¿sí? Hay un desplazamiento al vértice contiguo siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Y ese mismo movimiento se vuelve a repetir entre la segunda y la tercera figura. Y también entre la tercera y la cuarta figura. Entonces, podemos concluir que en la siguiente figura, esa flecha debe estar apuntando a la parte inferior derecha del octágono, tal como aparece en la alternativa B y en la alternativa D. Ahora, si nos fijamos en la otra flecha, en la más corta, vemos que su movimiento es opuesto a las manecillas del reloj y se desplaza recorriendo dos vértices del octágono. Ya, entonces ese patrón se vuelve a repetir entre la segunda y la tercera figura y entre la tercera y la cuarta figura también. Entonces en la siguiente figura esa flecha debe apuntar a la parte inferior izquierda del octágono, tal como ocurre en la alternativa D. Ya, entonces de esa manera podemos concluir que esta es la respuesta correcta.
En esta secuencia se puede observar que los cuadraditos están disminuyendo la cantidad de sus lados a medida que avanza la secuencia. Observen que empieza con 4, después tenemos aquí 3 lados, pero va cambiando de posición. Entonces, esa figura debe empezar aquí en el lado superior derecho. Después se desplaza hacia la izquierda, después se desplaza hacia abajo, luego se desplaza hacia la derecha. Siguiendo ese movimiento contrario a las manecillas del reloj, entonces ahora tocaría desplazarse hacia arriba, así que esa figura debe aparecer en la parte superior derecha, tal como ocurre en la alternativa A, también en la B y nada más. Ya, entonces la respuesta está en una de estas dos opciones. Bien, ahora vamos a analizar la figura que solo tiene dos lados. Aquí aparece en la parte superior derecha, antes está en la parte inferior derecha. Ya, entonces parece que también sigue ese patrón de rotación, igual que la figura anterior. Entonces, lo que se puede observar es que de la primera a la segunda figura, solamente un cuadradito ha disminuido uno de sus lados. Ahora, de la segunda a la tercera figura, sería que otro cuadradito disminuye, pero ya no solo uno, sino dos de sus lados. Siguiendo esa lógica, quiere decir que el otro cuadradito disminuiría 3 de sus lados, ¿no? Como aparece aquí. Entonces, la ubicación para la figura que tiene dos lados, como sigue el mismo patrón de rotación que la figura de 3 lados, entonces, como está en la parte superior derecha, tendría que irse ahora a la parte superior izquierda, porque el patrón de rotación es el mismo, ¿no? Antihorario. Ahora, viendo las respuestas, vemos que las dos son idénticas, a excepción por el cuadradito, ¿no? Entonces, a medida que avanza la figura, vemos que disminuye un lado, ¿no? En el primer caso era solamente un lado de un cuadradito, después se toma otro cuadradito, se han disminuido dos lados, ¿no? Y después en el otro ha sido 3 lados, se han disminuido 3 lados del cuadradito anterior. Entonces, si se sigue ese patrón, pues en la siguiente se debe disminuir 4 lados, ¿no? Entonces, de este cuadradito, pues se le va a quitar todos sus lados, ¿no? Así que ese cuadradito no debe aparecer. Por tanto, la respuesta correcta estaría en la alternativa A. Bueno chicos, espero que les haya ido bien respondiendo las preguntas. Y si no es el caso, entonces tendrán que practicar más para mejorar. Ya, aquí les voy a dejar una lista de reproducción con videos similares para que puedan seguir practicando. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!